bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Ha llegado la hora de Culturéate, una nota que se lee, se escribe, se dibuja, se siente en la red con Wanda Pacheco Bow. Muy buenas tardes, Puerto Rico, noches y mañanas en cualquier parte del mundo donde sintonices Bonita Radio. Soy Wanda Pacheco Bow y estás escuchando Culturéate, tu revista cultural. En la tarde de hoy nos acompaña el músico y gestor cultural Javier Hernández, y me da como alegría decir eso así de gestor cultural. Realmente hemos tenido antes a Javier aquí hablando de la organización de la cual es fundador, director y publicista, secretario, economista, que es Inversión Cultural. La realidad es que lo hemos traído nuevamente a nuestro programa debido a que recientemente realizó una investigación para desarrollar un perfil sobre la economía creativa en Puerto Rico. Este perfil ha dado mucho de qué hablar, ha estado en distintos medios, además Javier ha salido de Puerto Rico para dar a conocer esta información en otros países, en congresos de áreas relacionadas. Y nos interesa mucho que luego de haberlo, ¿verdad?, diseminado ya en algunos espacios fuera de Puerto Rico y dentro de Puerto Rico a través de distintas entidades y su página web, su Facebook, nos converse un poco ya de los resultados de estos lazos que estableció sobre la información identificada y analizada. Así que estamos bien entusiastas aquí en Bonita de que esté con nosotras. Bienvenido. Gracias por la invitación y siempre súper contento, ¿verdad?, de estar aquí y de discutir un poco de esos temas que tanto me gustan. Ay, sí. Yo creo que lo básico, porque creo que tenemos gente que ya ha escuchado, que ha visto, ha leído lo que has posteado, lo que has puesto, has subido en tu página. Hay gente que desconoce de qué estamos hablando. Me gustaría que empezáramos por lo básico. ¿Cuál fue el propósito de la investigación, las intenciones, esos objetivos? ¿Qué metodología utilizaste? Pues mira, la idea de todo este trabajo de investigación es un poco sacar a la superficie una data económica sobre el impacto de las industrias culturales y creativas. En este caso, la idea fue utilizar un poco el modelo de algunos organismos internacionales como un primer ejercicio a ese proceso de analizar la información, ¿verdad? Ya hay unas definiciones a nivel internacional, las Naciones Unidas se ha involucrado mucho en este proceso, con la UNTAD, y en Estados Unidos también se han hecho varias investigaciones, así que lo que hicimos fue utilizar esos modelos y entonces agrupar todos esos datos económicos, que en este caso los provee el censo de Estados Unidos, que hace un censo económico cada 5 años, que mantiene actualizados unos datos de empleo y demás cada año. Entonces la idea era poner esos datos sobre la mesa para la discusión, ¿no? Y empezar un poco a entender mejor la dimensión económica, ¿verdad? Siempre me gusta hacer esa económica monetaria, ¿verdad? Porque sabemos que hay toda una actividad que no se recoge en la información económica y que sabemos que se da en estos sectores, ya sea desde, ¿verdad?, impacto social hasta innovación, creatividad, etcétera. Pero en términos económicos, de impacto económico directo, eso es lo que busca atender este estudio con esa información. Y utiliza el modelo de industrias creativas, ¿verdad? Que podemos profundizar sobre eso ya mismito, y que la idea es que incluye unos sectores en varios niveles, ¿verdad? Desde las artes o desde la parte de patrimonio, ¿verdad? Los lugares históricos, los museos, después incluye las artes, la música, el teatro, etcétera, las artes visuales, después incluye el sector de medios, ¿verdad? Que es el cine, la televisión, la radio, la prensa, y un sector más de creaciones funcionales que incluye el diseño, que incluye la arquitectura, que incluye la publicidad. Así que es un concepto mucho más amplio
que lo que normalmente utilizamos, ¿verdad?, cuando hablamos de cultura y de arte, pero que si te das cuenta todos están relacionados en que tienen como motor la creatividad. El insumo principal de todas estas industrias es la creatividad. Unos tienen contenidos simbólicos, unos tienen contenidos ya más de uso diario, pero siempre ese elemento de creatividad está presente. Eso es lo que las distingue quizás de otros sectores. Vamos a seguir un poco ahí. Cuando tú hablas de que tiene el elemento de creatividad, aunque pertenezcan a distintos sectores, ¿qué es lo que las une? Es ese elemento de creatividad, pero ¿cómo tú lo desmenuzarías? Sí, si vemos la definición de industrias culturales, o por lo menos como han tratado de conceptualizarlo, hay una que a mí me gusta mucho, que es de un economista australiano que se llama David Crosby, porque él establece 3 características principales, ¿verdad? La creatividad como insumo principal, la transmisión de contenidos simbólicos y como tercer elemento, que casi siempre tienen alguna forma de propiedad intelectual, ¿verdad? Ya sea a través de derechos de autor, ya sea a través de patentes, etcétera. Este concepto de industrias creativas es un poco más difícil de definir. Por eso es bien difícil inclusive comparar entre países, porque cada cual tiene su definición. Algunos incluyen unos sectores, otros incluyen otros. Yo creo que el ejemplo más claro de esta confusión es que en muchos de los modelos se incluye, por ejemplo, la venta de equipos electrónicos. O sea, la venta de radios, la venta de televisión. Pues ¿por qué? Pues porque es un equipo que se utiliza para transmitir esos contenidos simbólicos de las industrias culturales. Entonces, es cierto. Por ejemplo, el sector de joyerías. Pues el sector de joyerías, sí, la joyería es ¿verdad?, un trabajo artesanal, pero acá nosotros sabemos que no todo tiene ese elemento, ¿verdad? Ya hay una producción industrial en muchos casos. Entonces, es bien difícil tirar la raya. Y es que efectivamente, desde el punto de vista económico, son actividades, o sea, no son realmente industria. Es como el turismo, ¿verdad? Es la actividad turística, no la industria del turismo, porque tú no puedes separar. Entonces, en este caso tendrías que mirar la categoría de joyería y separar cuál es joyería con un elemento, con un alto contenido creativo y cuál no lo es. Entonces, imagínate, estamos hablando ya de algo súper difícil. Y por eso es que lo hace un concepto bastante confuso. Y por eso lo hace que tengamos que ser más cuidadosos a la hora de comparar, a la hora de hacer referencia quizás a otros países. Entonces, mira, en México las industrias creativas generan el 11% del empleo. Dice, wow, eso es un montón. Bueno, pero hay un gran por ciento de eso, el 8% tiene que ver con la fabricación de equipos electrónicos, de televisores, ¿verdad? Inclusive que es de bajo valor añadido porque es, ¿verdad? Así mismo como se importa, se exporta al momento de su ensamblaje, ¿verdad? Básicamente es el trabajo que hacen. Así que, de nuevo, eso lo hace bastante confuso y sobre todo porque la palabra creatividad de por sí es bien difícil de manejar. Así que, en este caso del informe fuimos bastante directos, usamos un modelo de Naciones Unidas, pero usamos un modelo también de Estados Unidos que compara los 9 estados del sur de Estados Unidos. Así que eso también nos puede dar una idea de algo bastante similar, ¿verdad?, en términos del marco legal, del marco político. Y la próxima etapa también es, pues, entonces, movernos a comparar con otros países en Latinoamérica, que en esta etapa es un poco más complejo porque los códigos industriales son diferentes, entonces hay que hacer ese trabajo. Sí, más adelante me gustaría que entráramos en lo de las comparaciones. Vamos a ir a una pausa en breve, no sin antes mencionar, ¿verdad?, por lo menos al público, que si usted quiere estar bastante al tanto de lo que él está hablando, puede entrar a su página de inversioncultural.com, sí, ¿verdad? Sí. .com, puede entrar a Facebook y de esa manera ya puede ir accediendo a los distintos documentos de los que vamos, ¿verdad?, a estar discutiendo en esta tarde. Vamos a una pausa. Recuerden que están escuchando Culturéate en Bonita Radio. Ubícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio.
Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Estamos de regreso en Cultureate. En la tarde de hoy conversamos con Javier Hernández, gestor cultural, músico, específicamente percusionista, de muchos años en realidad. Esa es otra faceta que un día deberíamos entrar y profundizar para que el público tenga la oportunidad de conocer ese otro aspecto. Javier ha desarrollado a través de su organización un perfil de la economía creativa en Puerto Rico. Conversábamos sobre el modelo, ¿verdad?, que ha estado utilizando para desarrollar esta investigación. Cuéntanos un poco sobre ese modelo. Cuando tú hablas, usé un modelo que se ha usado en Naciones Unidas, un poco Estados Unidos. ¿Cuáles son los elementos o las características que tiene ese modelo? Pues mira, es bien importante que este análisis... usualmente se utilizan dos tipos de análisis. El análisis de industrias, pero también está el análisis de ocupaciones, ¿verdad? En este caso yo trabajé los dos porque para un poco, después de que terminé con uno, dije, pues mira, de una vez vamos a completar el otro. Porque fíjate que no es lo mismo, tú puedes tener industrias creativas que tengan empleos creativos y no creativos, ¿verdad? O puedes tener industrias no clasificadas como creativas, y esto siempre lo digo entre comillas porque, ¿verdad?, ¿quién define qué es creativo y qué no es creativo? Pero bueno, inclusive en el caso de las ocupaciones, el gobierno federal tiene un listado, una clasificación por nivel de creatividad. Es bien interesante mirarla porque están en orden, literalmente en orden, por contenido de creatividad e importancia de la creatividad en la ocupación. De hecho, el más alto son los poetas y escritores, y el menos creativo, según el listado, que es el 1000 y pico, es los carniceros. Yo solamente, ¿verdad?, comunico ese dato porque a mí me pareció bien interesante. Y entre medio usted puede ver el ranking de todas esas profesiones. Muy interesante simplemente el hecho de haber hecho esa clasificación, ¿verdad? Pero basado en eso, entonces podrías tener, por ejemplo, un artista gráfico trabajando en un banco. Pues tienes un empleo creativo fuera de una industria creativa. Así que siempre es bueno comparar los dos. En el caso de Naciones Unidas, que es este modelo que nosotros usamos, analiza industrias creativas. O sea, analiza clasificaciones, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico están desagregados hasta 6 dígitos. Por ejemplo, el diseño gráfico es una industria creativa. Y así por el estilo, hay como 45 más o menos, entre 45 y 48 industrias que caen dentro de estas clasificaciones que las Naciones Unidas establecen. El modelo de Estados Unidos es similar, con la única diferencia, la diferencia está más bien en cómo los agrupa en subsectores y que no incluye el sector de ingeniería, porque en Naciones Unidas habla de servicios de arquitectura e ingeniería. Que si tú piensas, tú dices, pues mira, sí, hay un elemento creativo importante en la gestión, pero de nuevo, de eso es que estamos hablando. Entonces ahí es que viene la idea. Entonces por eso vamos a lo más general, que es Naciones Unidas, que lo divide en esas 4 categorías que yo te mencioné, ¿verdad? Patrimonio, artes, medios y creaciones funcionales. A la par hago el mismo análisis, pero con las agrupaciones de Estados Unidos, que usa 6 subsectores. Entonces uno, pues mira, tienes artes visuales y artesanía, tienes medios y cine, tienes artes escénicas, ¿verdad?, que ahí incluye la música, tienes el sector de patrimonio, que es museos, lugares históricos, tienes el sector de diseño, por ejemplo,
Y el otro sector que no me acuerdo ahora es el de, ya te lo mencioné todo, y libros y publicaciones. Sí, libros y publicaciones. Así que un poco la única diferencia es cómo se agrupan, ¿no? Entonces la idea es que también obviamente tú puedas ver como ya sea como un responsable de política pública, como un emprendedor en algún sector de esto, como un trabajador, pues que tú puedas mirar el sector completo de las industrias creativas, pero también puedas ver el subsector en el cual tú te desempeñas, ¿no? Porque a veces tienen unas tendencias similares. Y a la misma vez ya puedes verte directamente dentro del sector de, por ejemplo, libros y publicaciones, librerías. Pues ya tú estás ahí, esa es tu industria particular, ¿no? Y un poco el propósito del estudio es que tú puedas verlo en esos distintos niveles y analizar la información en esos distintos niveles y sobre todo ver tendencias, ¿verdad? Okay. Puedes ver que, por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años, pues el sector de la categoría de creaciones funcionales se redujo dramáticamente. Pero cuando tú miras, pues obviamente tiene que ver con la arquitectura y la ingeniería, ¿verdad? Por el sector de la construcción, ¿no? Así puedes ver tendencias también en el sector de medios, pero entonces hay veces que tienes que irte al detalle, porque medios se mantiene estable, pero cuando vas al detalle ves que la industria del cine ha aumentado, pero la industria de la televisión, por ejemplo, pues ha disminuido. Entonces, ¿verdad? Un poco también hay un elemento de crítica en estos informes de que hay que desmenuzar los datos, mucho más que hablar de industrias creativas en general, porque al final estamos hablando de unos sectores bien diversos, con dinámicas empresariales bien diversas, y a veces la principal crítica a todo este fenómeno de industrias creativas es eso, ¿verdad? Es que es muy general. Yo siempre uso la analogía en la música con la salsa, ¿verdad? Que muchos músicos siempre estaban muy reacios a hablar de la salsa porque era algo muy genérico, ¿verdad? ¿Y qué es salsa, no? Esto es un guaguancó, esto es un son, esto es una guaracha, esto es una plena. Bueno, pues sí, tiene un elemento estratégico ponerle una marca, ¿verdad? Y decirle salsa para venderlo, para que la gente lo entienda. Pero al final, ¿verdad? En la parte musical, en un arreglo, tú no pones salsa simplemente, ¿verdad? Tú pones lo que es, ¿no? Es un son montuno, pues es un son montuno. Y entonces un poco yo siempre he sido bien enfático en que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿verdad? El sector de la música funciona así y necesita A, B y C, ¿verdad? Muy distinto al sector de diseño industrial, por ejemplo. Así que todo eso es parte de lo que queremos traer a la discusión con esta investigación. En otras palabras, entonces, lo que me estás diciendo es que tiene mencionaste 6 aspectos, ¿verdad? Y esos aspectos van desde música, libros, y cada uno de esos aspectos se desmenuza y luego se relacionan entre sí. Claro, sí, esa es precisamente la idea, porque más allá de un fenómeno de cabildeo, ¿verdad? Y de llamar la atención y de decir, mira, aquí hay un impacto económico de estas industrias, a nivel de los sectores la gente necesita, ¿verdad?, una información mucho más específica. Y por ejemplo, en términos, claro, aquí hay un detalle con toda esta información y siempre hay que hacer esa salvedad. Aquí no se recoge la actividad informal, ¿verdad?, que sabemos que hay algunos sectores dentro de las industrias creativas donde es bien común, donde hay, ¿verdad?, mucho intercambio de efectivo, donde a veces son segundos empleos, eso es otra cosa, ¿verdad?, donde hay mucho empleo por cuenta propia, y a veces en unos casos se estima el empleo por cuenta propia, pero el censo de Estados Unidos no hace el censo de cuenta propia, como se hace en los estados, o sea, es una limitación, está expresada ahí. O sea que todo lo que veamos aquí está subestimado porque hay un montón de economía, economía informal y economía que a veces se va por otros canales, porque por ejemplo, a veces yo soy, mírame a mí, yo soy músico, profesor, consultor en algunos casos. Cuando tú llenas tu planilla, a veces es bien difícil escoger qué código industrial vas a utilizar. Y a veces llenas uno solo, a veces la gente llena un solo y no entra al detalle. Entonces puede que tus ingresos de música se vayan con el ingreso de profesor, por decir una cosa. O sea que hay una dinámica también de error a la hora del registro de los datos. O sea que siempre hay que partir de la premisa de que está subestimado. Y en el caso de Puerto Rico, que se habla de que la economía informal puede ser casi un 25% del Producto Interno Bruto, o a veces hay gente que quizás está más, pues podrías inclusive usar eso para estimar
que es mucho más que eso. Pero así en términos generales, estamos hablando de aproximadamente 1.800 negocios en las industrias creativas en Puerto Rico, un volumen casi de 1.8 billones al año, y estamos hablando de quizás algunos 14, 15 mil, cercanos a los 15.000 empleos. Estos son empleos permanentes, de nuevo, registrados oficialmente por el censo. O sea, esta es la data oficial disponible, ¿verdad? Sabemos que es mucho más que esto. ¿Cuál tú dirías que es el resultado más significativo de la investigación, el que en realidad sientes que lo viste, si alguno, ¿verdad? Y quedaste tú mismo como investigador perplejo ante ese planteamiento que te establecía la data? Claro, uno siempre, cuando uno trabaja en este sector y uno está todo el tiempo tratando de llamar la atención y de decir, mira, esto existe, esto está funcionando, aquí hay un sector que hay que mirar, que hay que atender. Uno en esta cuestión del impacto económico a veces exagera un poco, ¿verdad? Y poner estos datos sobre la mesa te dicen un montón de cosas. Entre ellas, que los indicadores tradicionales de la economía no son necesariamente los que tienes que usar para estos sectores. O sea, yo leo todo este informe de industrias creativas y al final digo, qué chévere, pero es que esto no recoge la totalidad del impacto. Entonces, me queda más claro aún que las dinámicas reales e importantes no están recogidas aquí. Que esta es una dimensión más, ¿verdad? Pero no está todo, ¿no? Sobre todo, y sí hay intenciones de manejarlo de alguna forma, la interrelación que tienen entre los sectores entre ellos y con otros sectores, que no se recoge aquí, ¿verdad? Okay. Hay muchos elementos de creatividad, de innovación, que parten de esto, del núcleo de estas industrias. Hay sectores como el diseño, como la arquitectura, que tienen muchas relaciones con la manufactura, con la venta al detalle, ¿verdad? O sea que ese elemento de los eslabonamientos productivos, que es una fase posterior a este informe, es importante analizarla. Entonces, cuando vayamos a hacer esfuerzos de política pública para incentivar industrias creativas, industrias culturales, etcétera, tenemos que mirar el cuadro completo. Okay. Pero lo que sí podemos aceptar es que esto está pasando, ¿verdad? Y hay unos datos que hasta el día de hoy no habíamos podido decir, y es como que esto genera empleo, esto genera actividad económica. Bueno, pues ya podemos decir, por lo menos genera 1.8 billones de dólares, por lo menos genera casi 15.000 empleos, por lo menos estamos hablando de 1.900 negocios, ¿no? Y ya en el caso de algunos sectores, hay algunas tendencias. Yo te puedo dar un ejemplo bien concreto que a mí me llamó mucho la atención, y es que en un momento dado desagregamos a las industrias y empezamos a ver cómo se habían desarrollado unas tendencias en los últimos 5 años. Uh-huh. Y hay un sector que a mí me llama mucho la atención, que es el sector de promotores de eventos, ¿verdad? Nosotros siempre hemos tenido este issue con la colegiación de espectáculos públicos, porque nos parece que fue un análisis muy superficial y no se fue al detalle, ¿verdad? Y obviamente pues la premisa era proteger unas industrias locales para que generaran empleo y riqueza, ¿verdad? Pero cuando tú ves el sector cuando tú ves las tendencias de los últimos 5 años, tú ves que hubo un aumento en la cantidad de negocios, pero sin embargo hubo una disminución en la cantidad de empleados, pero hubo un aumento en la nómina. En el área de promotores de eventos. En el área de promotores de eventos. O sea que hay más promotores de eventos, pero entonces cada vez están generando menos empleos, pero cada vez su nómina es más alta. Uy. Menos gente ganando más dinero. Entonces, ¿sirvió la medida para lo que tú querías? ¿O estás en cierta medida? ¿Cuál era el objetivo de la medida? Eso es partiendo de la premisa que tú querías proteger y generar una actividad económica, ¿verdad? Sí, es que ese era el objetivo. Pero si estás reduciendo los negocios, estás reduciendo la producción cultural de alguna forma. Así que esas son cositas que hay que empezar, que también podemos mirarlo. O sea, todavía que hay un documento súper puro que requiere empezar a desmenuzarlo, porque hay mucha información ahí escondida, y por eso es un informe bastante técnico, porque mi intención
y viene un ejercicio también de difundirlo y de promover una agenda de investigación, es precisamente eso, o sea, atender unos problemas específicos y mirarlos a la luz de la data que está ahí disponible. Excelente. Vamos a ir a una pausa en este momento, Javier, y regresamos con más de los resultados. Ellas escuchaban la música de papi y mami. Coleccionaron la música de mami y papi. Ahora tienen su programa de radio. Escucha la propuesta musical que les ofrecen las chicas de La Rocola. La Rocola, todos los sábados a las 6 de la tarde por Bonita Radio. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Guaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Si eres uno de los que estuvo en Woodstock, ¿te dormiste en el Festival Marisol? usaste un afro, ¿O eras del fan de Lucecita? Este programa es para ti. Boomers en la Red es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar in. Boomers en la Red, miércoles a las 3 de la tarde por Bonita Radio. Soy Wanda Pacheco Bow y estás escuchando Culturéate. En la tarde de hoy entrevistamos a Javier Hernández, quien nos conversa acerca, nos presenta los datos del el informe relacionado al perfil de las industrias creativas en Puerto Rico. Conversábamos en la pausa algunas de las limitaciones del informe y algunas de las áreas que en realidad, luego de haber recogido los datos, entonces desarrolló para poder ir un poco, ¿verdad?, más escudriñar esos resultados. Cuéntanos un poco sobre lo que hablábamos en la pausa. Mira, es bien importante porque aparte de que es un, ¿verdad?, un informe, no es un trabajo final. La idea fue, en algún momento hubo que parar, ¿verdad?, y publicarlo. Pero la idea, y esto es bien importante que la gente lo entienda, una vez yo ubico a Puerto Rico en ese contexto internacional, ¿verdad?, comparando con los modelos internacionales, ahí termina, como quien dice, el informe. Y empiezan una serie de subinformes, que en este caso van 3, y casualmente mañana voy a publicar el 4, así que podemos discutir eso un poco, porque la idea entonces ya es ir poniendo esa información en el contexto puertorriqueño. Por ejemplo, lo que te mencionaba al principio, yo termino con las industrias creativas y me surge la pregunta de empleo creativo. ¿Hay más empleos creativos que el empleo que generan las industrias creativas o viceversa? Pues entonces, ¿qué hago? Preparo ese primer subinforme que atiendo ese problema. Entonces, un segundo informe, ya yo digo, mira, ok, vamos a olvidarnos ya de estas definiciones internacionales y vamos a mirar el contexto puertorriqueño. Entonces ahí yo ya con mi análisis sugiero unas categorías y entonces ya hablo de 3 clasificaciones. Las artes, donde incluyo también la parte de museos, ¿verdad?, obviamente. La parte de medios, cine, televisión, radio, prensa. Y diseño, donde incluyo arquitectura, diseño, todos los tipos de diseño, inclusive diseño de programación de computadoras, ¿verdad?, aplicaciones, etcétera. Y ya ahí quito la joyería, quito la venta de equipos electrónicos, quito la publicidad, porque son cosas que, aunque por definición entran, cuando nosotros estamos hablando aquí en Puerto Rico de industria cultural y creativa, no estamos hablando de eso. Eso es la realidad. Y así voy empezando a atender y entonces ya cuando tú quitas alguno de esos sectores puedes ver el cuadro mucho mejor, ¿verdad? Te das cuenta que, por ejemplo, el sector de diseño y las artes son empresas más pequeñas que generan poco empleo, pero son muchas, ¿verdad? Pues son muchas pequeñas. El sector de medios, pues es un sector que son menos industrias, porque tienes altas barreras de entrada, ¿verdad? Pero son más intensivos en mano de obra, generan más empleo.
Y así por el estilo, ¿verdad? Voy mirando, por ejemplo, el informe de hoy, que sale mañana, ya debe estar en la página de Inversión Cultural, habla del tamaño de las industrias creativas, ¿verdad? ¿Cuántas son microempresas? ¿Cuántas son empresas pequeñas? ¿Cuántas son medianas? ¿Cuántas son grandes? Y eso es importante mirarlo, sobre todo en el contexto del diseño de política pública, ¿verdad? Y puedes ver que el 63% son microempresas, de 1 a 4 empleados. Pero es el 63%, si lo desagregas, tienes que en el diseño y las artes, las dos casualmente, el 70% son microempresas. En medio solamente el 47%, porque sabemos que hay unas empresas más grandes en el sector de prensa, en el sector de televisión, en el sector de cine, sobre todo en exhibición. Así que en las artes y diseño son empresas bien pequeñas. Son muchas, pero pequeñas. Eso sin contar el trabajo por cuenta propia. Así que eso es importante saberlo para ¿verdad? Desagregarlo. Pero, por ejemplo, en el total de empleos en esas industrias creativas ya núcleo, que yo les llamo, porque ese ya yo yéndonos a lo más importante, como te dije, tienes que el 54% de los empleos se generan en el sector de medios, ¿verdad? Porque sabemos que es intensivo en mano de obra, 26% en las artes y 20% en diseño, porque hay muchas más organizaciones y empresas en las artes. Y entonces, ese es un proceso que yo voy atendiendo en el informe y que se va a seguir atendiendo. Así que es bien importante que si usted bajó el informe hace un mes, sepa que ya hoy cuando lo baje va a tener, por ejemplo, la reseña de la presentación del informe en Río Piedra, porque fue bien interesante la discusión, las preguntas. De hecho, ese informe número 4 del tamaño de las empresas surge de una pregunta de la presentación. Entonces, yo reseñé de manera general esa presentación porque sé que ahí surgieron muchas dudas que van a incorporarse a este informe poco a poco, ¿no? En otras palabras, es un proceso vivo. O sea, tú estás estableciendo un diálogo con la información, un diálogo con la diseminación de la información y asimismo vas reconstruyendo el informe o haciendo nuevos anejos, nuevas alas del informe. Sí, eso es un poco la idea de que sea un proceso continuo de discusión y todavía falta discutir el informe, ¿verdad? Que eso es algo que yo no he hecho, ¿no? Este es un caso bastante técnico. Y, por ejemplo, te puedo comentar que ahora en el caso de Colombia logramos reunirnos con alguna gente de algunas universidades, en el caso específico de Cali, y ellos tienen muy adelantados unos modelos de análisis de aglomeración, de índices de concentración, y entonces vamos a compartir los datos para que entonces juntos podamos hacer esos mismos análisis y hacerlos comparables, ¿verdad? Claro. Así que esa es una etapa ya posterior y eso mismo, ¿verdad? Ellos lo están buscando hacer con otros países, así que un poco vamos a ir generando, ¿verdad? Esas redes de investigación que sirvan en términos concretos para proveer herramientas para la gente que está gestando proyectos, ¿verdad? Porque nadie se crea que esto se queda en la parte de investigación. Lo que queremos es ver qué necesitamos proveerle precisamente a esas empresas en esos sectores en particular. Sí, en eso pensaba cómo estos resultados vivos, ¿verdad? Tú los contextualizas en Puerto Rico y cuál es el propósito de que estos resultados estén disponibles, ¿para qué nos sirven? Claro, mira, hay varios niveles de análisis. El nivel de política pública es importante, ¿verdad? Y honestamente fue una de las intenciones principales porque sabemos que en muchas ocasiones el problema de la falta de investigación, de la falta de análisis está bien presente, y como esto es un tema que está bastante de moda y en todo el mundo, y en el caso de Puerto Rico ya hay un proyecto de ley radicado proponiendo una política pública para industrias creativas, a mí me parecía que era importante tratar de que, ¿verdad?, que en este escenario no pasara lo que ha pasado en otras ocasiones, que simplemente legislamos y no tomamos en consideración esas tendencias, como te demostré en el caso de la producción de eventos, ¿verdad? Así que eso es un nivel. Otro nivel es que en el nivel ya de las organizaciones, en el nivel de los sectores, por decir un punto medio, aquí hay que desarrollar unas redes de trabajo, ¿verdad?, entre sectores, no tiene que ser a niveles altamente formales, pero tiene que haber unas asociaciones, ¿verdad?, en los distintos subsectores, y esta información te dice cómo estamos. Porque a diferencia de otras industrias, aquí hay un alto nivel de colaboración
y de cooperación, ¿verdad? Y de competencia, todos juntos, ¿verdad? Así, eso voy a mencionar. Pero no al mismo nivel que pasa con un sector industrial como una farmacéutica o las ventas al letal. Aquí la competencia es diferente, ¿no? En el caso más de las artes y inclusive en casos de diseño hay mucha colaboración entre recursos. O sea, a veces los mismos recursos están en distintos lados. Así que también es importante reconocer las dinámicas sectoriales. Y a nivel de empresas, una persona que va a entrar con un proyecto, con un negocio relacionado a una de estas industrias, debería tener como parte de su análisis y su estudio de viabilidad, por lo menos una idea, ¿verdad?, de cómo está compuesta su industria, cuántos negocios tiene, cuántos empleos genera, cuántos empleos promedios genera, cuáles son los salarios promedios. Toda esa información está aquí. Y obviamente también mi intención es ayudar a que la gente también busque su información y la junte como la necesite. Pero es bien importante que hasta ahora quizá, sobre todo si miras en casi todos los sectores, quizás el sector de medios que ya requiere unas inversiones mayores, pero en sectores como las artes, en sectores como el diseño, casi nunca nadie mira esta información, ¿no? Y es una información importante en la gestión de cualquier negocio. Así que incorporar esta data económica en alguna medida y también nosotros contribuir a que entiendan para qué sirve, ¿verdad? Porque tú puedes mirar unas tendencias, mira, aquí se está reduciendo el empleo, aquí antes habían 7 empleados promedio por industria y ahora se redujo a 3, la nómina se está reduciendo, pero el empleo se está quedando igual, o sea que hubo una reducción de salarios, por ejemplo. Entonces, esas tendencias es lo que, y es una etapa próxima, a mí me gustaría entonces también contribuir a comunicar esos indicadores que tú puedes utilizar y qué te dicen, ¿no? Y qué tú puedes hacer, que obviamente es lo que a mí me apasiona, es qué tú puedes hacer para actuar contra eso, ¿no? Cómo modificar tu modelo de negocios para que contemple una situación de recesión en una industria, etcétera, etcétera. Ahorita mencionaste la ley de política pública y no quiero, ¿verdad?, el proyecto de ley sí, que está actualmente a punto de verse. Me gustaría que conversaras un poco sobre eso, que no sé si quieres emitir opinión o si... Mira, es bien interesante, ese proyecto lo radicaron los senadores por San Juan, Ramón Luis Nieves y José Nadal Power. Nosotros tuvimos oportunidad de comentar el informe, hicimos recomendaciones que fueron acogidas, el proyecto se radicó, ahora viene una etapa de discutirlo más en profundidad. Yo creo que es una iniciativa buenísima porque nadie había tenido esa iniciativa. Claro, siempre hay que ser cuidadoso por una cosa que comentábamos fuera del aire, y es que esto es un sector bien amplio, ¿verdad? Y viene desde lo más núcleo, desde el patrimonio, la gestión del patrimonio, ¿verdad? Los museos, los lugares históricos, el turismo cultural, y se va expandiendo hasta las artes, los medios, el cine, y se sigue expandiendo. Entonces tienes el diseño industrial, tienes la arquitectura, tienes la publicidad, tienes el desarrollo de aplicaciones, medios digitales. O sea, esto es bien grande, ¿verdad? Entonces, la política pública tiene que saber discriminar a la hora de diseñar incentivos. Así que ahí, pues todavía nos falta mucho por discutir en cuál es la mejor manera, porque todos los países lo han utilizado de manera distinta. Yo conozco de muchas experiencias donde proyectos para incentivar industrias creativas simplemente no han funcionado, porque de repente se han dado cuenta que los sectores que necesitaban o que tenían más potencial de desarrollo en sus países realmente ya estaban cubiertos con legislación. O sea, entonces otros han tenido que redefinir, por ejemplo, sectores que incluyen la gastronomía como sus industrias creativas y se concentran en el turismo cultural, como el caso del Caribe, por ejemplo, que se concentró en festivales, por ejemplo. En casos donde está bajo los ministerios de cultura, pues entonces incentivan todas las industrias creativas, pero siempre y cuando tengan un alto contenido cultural. O sea, pueden haber videojuegos, pero que tengan que ver con, de alguna forma, que tengan ese contenido de identidad, de cultura, etcétera. O sea que es bien complicado y nosotros todavía no hemos completado ese diagnóstico. Entonces, en esas discusiones estamos todavía, ¿no? Así que yo creo que va a ser un buen momento. Y sobre todo que en el término del núcleo de industrias culturales y de industrias relacionadas al arte, muchos de los países
que desarrollaron políticas para industrias creativas es porque ya tenían unas políticas para industrias culturales o industrias relacionadas al arte. Nosotros no tenemos políticas para el desarrollo de industrias culturales y por decirlo concretamente, industrias relacionadas al arte. ¿Y qué pasa? Tú no puedes incentivar, y uno de los informes precisamente presenta un modelo que es como una especie de pirámide, donde te dice, tú quisieras generar un nivel de empleo grandísimo y un nivel de riqueza grandísimo, pero la realidad es que esos son, ¿verdad?, los pocos. Y se trata, en esta etapa tan preliminar, es bien importante no perder de vista que hay que incentivar todo el ecosistema, porque el ecosistema se mueve de un lado a otro, ¿no? La industria de cine se nutre del teatro, el diseño se nutre de gente que estudió artes plásticas, por ejemplo, y así por el estilo. Esa interrelación hay que entenderla y hay que fortalecer la base. Porque muchos de estos países, de nuevo, tienen ministerios de cultura o tienen agencias ya que tienen ese componente de desarrollo económico y tienen esa base sólida. Pues ahora se mueven a la parte de alto valor añadido. Pero por eso esa figura de la pirámide es bien importante, porque si no tenemos la base, podemos estar buscando dar el palo, como decimos nosotros, pero no vamos a encontrar esos proyectos, porque los proyectos no nacen de la nada y nacen de un contexto amplio de actividad económica, de talleres de trabajo, de desarrollo de destrezas profesionales. Y el mejor ejemplo es el cine. O sea, ¿cómo tú quieres una industria de cine competitiva si no hay un nivel de producción masivo? Si los actores dependen de la televisión y la televisión está muerta, o si no dependen del teatro y tú te olvidaste de incentivar el teatro. Entonces, si tú no entiendes esa interrelación entre sectores, va a ser bien difícil. Pero requiere también atender esto como lo que es una industria creativa. Claro. Así que requiere atenderlos de manera creativa y los modelos tradicionales de fomento de industria, ¿verdad?, tradicionales, valga la redundancia, está probado que no funcionan con estos sectores. Así que nada, nos queda esa discusión y va a ser bien interesante, pero estamos en un contexto, yo creo que único para empezar a mirar en esa dirección. Además comentábamos que son países que entienden que la cultura, las artes son bastión medular, ¿verdad?, de su proceso como país en términos internos y al internacionalizarse, ¿verdad? Darse a conocer como país, la cultura es la base de todo, así que su infraestructura es sólida aun con los recursos que tengan. Claro. Independientemente de los recursos, todos, proporcional a su nivel de desarrollo, todos están claros en que, y cuando hablamos de cultura en el sentido más amplio, ¿verdad?, de fortalecer esas identidades, esos modos de vida, son importantes porque aumentan precisamente ese nivel de desarrollo y todas las industrias, ya mirándolo desde un punto de vista puramente empresarial, todas las industrias dependen de una demanda sofisticada a nivel local, ¿verdad? Eso de nadie es profeta en su tierra, es como, bueno, son muy pocos los que tienen éxito afuera, si no es porque la demanda local de alguna forma ha contribuido, sobre todo en las industrias culturales, como el caso del cine, como el caso de la televisión, de la música, o sea, la demanda local es bien importante. Y si tú no te concentras en ese detalle, que es la parte de formación de públicos, y fíjate que esto aplica a todo, a la arquitectura, al diseño, a los videojuegos. Si no hay una demanda local dispuesta a criticar, a recomendar, ¿verdad?, a filtrar esas ideas de negocio, va a ser bien difícil ser exitoso a nivel internacional, que es lo que al final queremos, porque la riqueza económica se genera, ¿verdad?, mediante la exportación. Así que, bueno, es un escenario complejo. Y no podemos esperar tampoco de una noche para otra lograrlo, ¿verdad? Porque los países lo vienen atendiendo hace muchos años. Así que nosotros tenemos que también estar claros en cuál es el diagnóstico y sobre eso empezar a dar pasos concretos. Nos hemos pasado de la pausa. Le pregunto a Iris si vamos a pausa ahora o si ya cerramos el programa. Vamos a pausa. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti.
Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Conversamos aquí, Javier Hernández y yo, sobre las industrias culturales en Puerto Rico, específicamente las culturales, vamos. Yo me preguntaba, Javier, todo esto de la política pública, sabemos que es innovador, aunque han habido otros intentos, ¿verdad? Porque no debemos decir que es la primera vez, porque no es la primera vez. Claro, ha sido bien difícil crear una política pública que realmente agrupe la realidad y el contexto en el que se desarrolla los procesos culturales en Puerto Rico, ¿verdad? Desde las artes, la música, las editoriales, o sea, en su generalidad y en la especificidad de cada uno, que sabemos que son tramas distintas. Me preguntaba si esta vez tú piensas que hay una infraestructura sólida para recibir una política pública que imagino que vendrá atada a una reglamentación y a una regulación y a un plan de trabajo de implementación. Todo eso requiere realmente una estructura sólida que, francamente, desde mi perspectiva, yo no la veo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y de nuevo, ¿verdad? Uno de las discusiones, porque obviamente de nuevo todo este concepto de industrias creativas es amplio, en el informe se trabaja de la manera amplia, pero obviamente tú sabes que mi interés siempre ha sido el sector cultural. Yo creo que, y como te dije ahorita, una vez trajimos el tema, trajimos la atención de industrias creativas, ok, ahora cada cual a lo suyo, ¿verdad? Hay un sector que trabaja la parte más tecnológica, hay un sector que trabaja más la parte patrimonial, hay un sector que trabajamos la parte más de la gestión de las artes y la cultura, y yo creo que cada cual encuentra su espacio desde donde trabajar. A nivel institucional, sabemos que tenemos unas instituciones culturales súper debilitadas, sin recursos, y inclusive yo diría que hasta en términos de visión hay unas diferencias ahí, ¿verdad? O una brecha ahí importante en cómo se están gestionando las cosas en otras partes del mundo, porque el mundo cambió y con el mundo las instituciones cambiaron. Así que eso es un issue muy importante y que tenemos que plantearnos ahora, o sea, también en este mismo contexto. ¿Cómo fortalecemos esas instituciones? ¿Cómo nos aseguramos de tener política cultural coherente? Porque el problema es que, como mencionamos ahorita, la ley de productores, está la ley de descuentos a la persona de la tercera edad, está la ley de música autóctona. Hay una serie de medidas que tienen que ver con lo cultural, pero que nadie tiene control sobre ellas porque se gestionaron independientemente, porque a un senador se le ocurrió y lo aprobó y nadie le vio nada malo y lo aprobó. Entonces, esa falta de coherencia hay que resolverla con lineamientos, ¿verdad? Con discusión, con un plan de cultura. O sea, con posicionamiento sobre. Y nosotros en algún momento tenemos que detenernos y decir, mira, aquí está este componente cultural, a dónde lo queremos llevar y qué vamos a hacer cada uno de nosotros sobre esa dirección. Y los países, fíjate que muchos de los países que han reestructurado sus instituciones culturales, en la gran mayoría de los casos, que los han llevado desde institutos a ministerios, secretarías, consejos, los han sacado quizás algunos del componente de educación, otros los han mezclado con turismo. O sea, cada cual
ha decidido cómo reestructurarlo, pero lo han reestructurado. Y en Puerto Rico vamos a tener que mirar qué es lo que vamos a hacer, porque está todo muy fragmentado. Y a partir de ahí, también decir, ¿verdad? No solamente decir al gobierno que cómo va a manejar la cultura, sino como nosotros como sector privado, qué también tenemos que hacer, ¿verdad? Porque eso es otra. Toda la discusión se limita a cómo debe ser el instituto, cómo debe ser la Secretaría de Cultura, si debe ser o no debe ser. Y al sector cultural, ¿qué le toca hacer, ¿verdad? Y sobre todo, a mí siempre me ha preocupado el rol que tienen los otros componentes de gobierno en esa gestión, ¿verdad? Desarrollo económico, educación, urbanismo, la Junta de Planificación en este caso. Así que esa incoherencia tenemos que atenderla de alguna manera, planificando, diseñando una política cultural coherente y viendo, porque antes de decir si se debe quedar el instituto y defenderlo con todo derecho también, o simplemente eliminarlo y hacer tenemos que ver qué es lo que necesitamos como país en términos culturales. Cuando nosotros planifiquemos cuál va a ser esa política cultural, va a ser bien fácil decidir cuál es la institución más apropiada para ejecutar esa política cultural. Inclusive vamos a saber qué perfil de personas necesitamos para dirigir esas instituciones, que a veces estamos tan preocupados por, Dios mío, ¿a quién van a nombrar? Y eso es el resultado de la falta de esa política cultural, porque entonces dependemos de alguien que lo maneje. Ni siquiera hay unos criterios específicos. Claro. De estas son las características que debe tener esa persona. Y yo creo que eso tenemos que atenderlo ya. Y ya es ya, porque si no, nada de esto de incentivar industrias creativas y culturales, eso pues, no tiene ningún sentido si no se trabaja en el contexto amplio de esa política cultural, porque el desarrollo económico es una dimensión, ¿verdad? Claro. Y yo siempre lo he puesto en un nivel incremental, ¿verdad? El nivel de conservación es el primer paso, el nivel de educación es un segundo paso, el nivel de fortalecimiento y desarrollo comunitario es un tercer paso, entonces el desarrollo económico tiene sentido y entonces la innovación y la creación, ¿verdad?, de valores tiene sentido. O sea, si no las atiendes en ese orden, te quedas sin base. Así que hablar de desarrollo económico, de industrias creativas, solamente sin atender ese componente cultural, no va a pasar. Y ahorita hablábamos del ejemplo de Colombia, por ejemplo, donde todo el mundo dice, ¿cómo hacemos que, en el caso de Puerto Rico, cómo hacemos que la industria del cine eche para adelante? Bueno, mientras la mires únicamente como bajo el ala de desarrollo económico, la respuesta es nunca. La respuesta es nunca. Cuando tú miras el caso de Colombia, que lo atiende desde la parte cultural y tiene los mismos proyectos de ley que tiene Puerto Rico para incentivar filmación, para incentivar, eso es igual. La única diferencia, ¿verdad?, sin contar los 40 y pico millones de habitantes, es que promueven la difusión, incentivan la exhibición de películas locales, incentivan que la gente en todos los niveles participe de la gestión, ya sea haciendo cine comunitario, ya sea proyectando cine comunitario, ya sea incentivando a los cines locales a que exhiban a cambio de inversión en sus salas, modernización, etcétera. O sea, desde el punto de vista únicamente de traer filmaciones o de simplemente incentivar a través de préstamos o capital semilla a industria, no se va a desarrollar. Y eso es otro ejemplo de lo complejo que son estos sectores y que no puedes incentivar la oferta y la producción si no incentivas a la misma vez la demanda. Y cuando vienes a ver, esto es un derecho universal, ¿verdad?, que es el derecho a participar en las artes, en la cultura y el desarrollo de las ciencias, ¿verdad?, como lo establecen las Naciones Unidas. Así que, de nuevo, hay que verlo de manera amplia para que las acciones que hagamos tengan sentido. Es el corazón del país. Definitivamente. Es invertir en el corazón del país. Yo creo que cuando entiendan esa parte, quizás muchas lo demás cosas viene por añadidura. sean diferentes. Se nos ha agotado el tiempo, Javier. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa y aquí en Bonita Radio. Y pienso que cuando venga el debate de la ley nuevamente, debemos tener otro programa para discutirlo. Claro que debemos tener otro programa para discutirlo porque lo merece. El tema lo merece. Claro que sí. ¿Dónde la gente puede conseguirte, conocer tu trabajo? Mira,
mira, la página de Inversión Cultural, www.inversioncultural.com. Nosotros estamos bastante activos en Facebook, Twitter, y ahí siempre estamos actualizando información de nosotros, de la producción que hacemos, de los eventos que estamos realizando y también ¿verdad? de todo el panorama cultural en Puerto Rico, inclusive en Latinoamérica. Así que nos pueden buscar por las redes sociales. También nos pueden contactar por teléfono si quieren, 787-396-9118. Nosotros también ofrecemos, ¿verdad?, apoyo directo a proyectos y empresas culturales. Así que nos pueden contactar, inversioncultural@yahoo.com, que es el correo electrónico, y estamos siempre disponibles para compartir cualquier información que necesiten. Excelente, muchas gracias, mucho Gracias éxito a ti, en todos siempre. estos proyectos y que puedas continuar escudriñando esa información tan valiosa. Gracias a Iris Landrúa por estar ¿verdad? aquí en los controles técnicos. Y amigos y amigas, se nos acabó el tiempo, así que la próxima semana conversamos un rato más. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.